Bueno, el tema que nos convoca para empezar es tecnologías, cambio social y nuevo contexto de misión. Esto ya es una declaración en sí mismo porque cuando aparecen tecnologías nuevas, aparecen cambios en nuestra sociedad, no solamente en los aparatos. Y como iglesia también nos cambia el espacio donde nos movemos, la cultura en la que estamos insertos. Hay modificaciones a las que hay que atender para no estar respondiendo preguntas que ya nadie se hace, ¿no? Entonces, para poder hablar de esto, nos vamos a remontar en realidad un poquito más a la antigüedad y vamos a ir hasta el mito griego de Prometeo, ¿no? No sé si lo recuerdan. El mito de Prometeo plantea esta dicotomía entre ser Dios creador y ser humano y no tener poder. Y ya desde hace muchísimos siglos la ciencia, el arte, la mitología han planteado el tema de la posibilidad o el deseo de tener las características de Dios y de replicar su poder, en especial el de crear vida. El mito de Prometeo plantea el hecho de que el conocimiento está reservado a los dioses y que los hombres dependen de estos dioses. Entonces, Prometeo va y roba el fuego a los dioses y se los da a los hombres, a los seres humanos, lo que implica, por un lado, la conquista de la independencia técnica, pero también asumir el peso de la responsabilidad por ese conocimiento. El mito no narra solamente la creación de la humanidad, sino que también es una metáfora de la adquisición del conocimiento, el progreso y la tecnología. El fuego, en este caso, representa la inteligencia, el ingenio y la capacidad de dominar la naturaleza. Es un símbolo de rebeldía y perseverancia ante la opresión, con un hombre dispuesto a sufrir por el bienestar de su creación. El regalo del conocimiento, sin embargo, trae consigo consecuencias inesperadas. El fuego no solamente permite cocinar, crear, sino también forjar armas, provocar guerras, aumentar la capacidad de destrucción. El mensaje es claro: ningún avance es gratuito y todo progreso lleva consigo nuevas fuentes de sufrimiento. La condición humana se define así como una mezcla inseparable de logros, desgracias, de poder y de vulnerabilidad. Ahora, ya para el siglo XIX tenemos una transformación tremenda en nuestra cultura por lo que se dio en llamar la Revolución Industrial. Para los que recuerdan, hubo desarrollos tecnológicos enormes en cantidades y en proporciones, lo que llevó a los hombres, especialmente occidentales, a tener un poder gigantesco que logró dominar todo el mundo. Y justamente en el siglo XIX se escribe el texto de Mary Shelley. Mary Shelley escribe el texto Frankenstein, o el nuevo Prometeo, ¿no? Es una alegoría de lo que es la revolución industrial y el surgimiento de la nueva ciencia. Y si recuerdan Frankenstein, ¿sí? Por favor, diferenciemos Frankenstein del monstruo, porque generalmente cuando uno piensa en Frankenstein, pensando en las películas, se imagina al grandote de las botas grandes y los bornes en el cuello, pero Frankenstein es el médico que crea al monstruo. ¿Sí? Y digo monstruo muy a propósito. Es el genio, el que tiene el conocimiento, que trata de darle vida a lo que está muerto, ¿sí? Crear vida de lo inerte. Y podemos comparar ya ese mito de Mary Shelley, ¿no? esa novela, con Prometeo, en que en primer lugar hay una rebelión contra los dioses. Los dos personajes se rebelan contra la autoridad. ¿Sí? La autoridad divina, la autoridad de la ciencia. Prometeo roba el fuego. Víctor Frankenstein, en su soberbia científica, busca crear vida partiendo de la materia muerta. También está el tema de la creación de la humanidad, la creación de un ser nuevo. Prometeo es considerado el creador de la humanidad en la mitología griega.
y ya sea porque la formó del barro o porque le dio el conocimiento necesario para crear su civilización. Víctor Frankenstein es el creador de una nueva forma de vida, un ser que se convierte en un monstruo por su incapacidad de ser aceptado. Y también están las consecuencias como paralelo. Prometeo se convierte en el símbolo del conocimiento, pero también del tormento que conlleva el conocimiento. Y en la novela de Shelley hay una crítica a los límites de la ciencia y explora las devastadoras consecuencias del conocimiento desmedido y la ambición científica sin ética. El siglo XX desarrolló gran número de historias que plantean el mismo problema y en general anticipan consecuencias catastróficas derivadas del hiperdesarrollo tecnológico y de la creación de inteligencias artificiales, el nuevo fuego de Prometeo, que pudieran superar al ser humano y prescindir de su creador, considerándoles una especie parasitaria responsable de los males estructurales de nuestro mundo. Lo cual no es muy loco pensarlo, ¿no? Acá vemos 4 ejemplos. Ya 2001, uno decía en el espacio, hay una inteligencia que se rebela contra los hombres que están explorando el espacio. En el Terminator, Skynet decide que el ser humano es un parásito. No es muy loco, ¿no? Y la teoría del parásito en realidad está más desarrollada en Matrix, ¿sí? Está explícitamente desarrollada, diciendo que el hombre es inservible, lo único que hace es multiplicarse y meterse en todos lados, por lo tanto habría que erradicarlo. Y ahora, esta todavía no salió, sale la semana que viene, Tron Ares también plantea lo mismo porque, para los que conocen Tron, no sé, los que gustan ciencia ficción, se van a encontrar con un mundo virtual que también tiene algunas cualidades especiales en que, por ejemplo, aparecen seres que fueron creados sin querer, o sea, aparecieron solos y tienen inteligencia y autonomía. Y en esta Ares, las creaciones virtuales intentan pasar al mundo real para tomar el poder. Así que la visión es siempre catastrófica y viene mal, ¿no? Pero vamos a ver cómo es esta cuestión. Este conversatorio, ¿sí?, tiene que ver con que hemos alcanzado por primera vez la posibilidad técnica de que los escenarios mitológicos o de ciencia ficción sean factibles. Por primera vez en la historia tenemos ciencia, tenemos conocimiento que hacen posible, o aparentemente hacen posible, que las máquinas de verdad se rebelen, ¿sí? Pero en serio, ¿sí? Y acá podemos tomar 2 posturas ante el cambio tecnológico. Hace muchos años Humberto Eco definió 2 categorías para hablar de las tecnologías cuando aparecen, que es la de apocalípticos o de integrados. Los apocalípticos obviamente son los catastrofistas, ¿no? Dice por ahí que el ser humano está siempre a un prompt de distancia de perder su esencia. Un prompt es las instrucciones que le damos a la inteligencia artificial. Y la esencia es la capacidad de pensar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si alguno ha utilizado alguna vez un Boti o alguno de estos personajes que aparecen en los bancos ahora que uno les puede escribir, están específicamente diseñados para que no debamos lidiar con las complejidades del razonamiento. Y en el espacio educativo, aquí se ha planteado, la idea de aprender a usar la inteligencia artificial es en realidad muchas veces un eslogan que está de moda, es de la época, pero a veces vacía de sentido o vacía de contenido. Si como docentes seguimos compitiendo por adaptarnos lo más que se pueda al cambio tecnológico, terminaremos sacrificando la educación al entrenamiento técnico. Y el otro día hablábamos con otros profesores porque alguna plataforma que usamos integró inteligencia artificial hace 2 semanas nomás y todavía no encontramos para qué pueda servir a un alumno usar la inteligencia artificial como está planteada ahí. Porque todo lo que plantea hacer la inteligencia artificial que está en Classroom, para los que lo están usando, es simplemente hacer lo que el alumno debería hacer. ¿Sí? Resumen,
mapas conceptuales, que eso es gimnasia de humanos. Pero te plantea de hacerlo directamente, en 30 segundos, en 10 segundos. Y por otro lado, a ver, acá me perdí, están los integrados. ¿Sí? Estamos creando agentes autónomos que deambulan en entornos artificiales para tomar decisiones en base a pensamiento computacional y se desarrollan por toda la red para darnos soluciones a problemas en pocos segundos, procesando enormes volúmenes de datos que nosotros no podríamos manejar. Por lo pronto, no hemos creado humanos sintéticos, sino programas que simulan, y muy bien, nuestras conductas de pensamiento. No piensan, pero procesan. No sienten, pero responden con precisión. Son funciones matemáticas, no son algoritmos. No piensan, pero sí es seguro que en muchos casos nos relevan de la tarea de hacerlo. Esto es un desafío para el desarrollo de aquellas capacidades que consideramos esenciales a nuestra condición humana. Esto es importante tener en cuenta. No piensan, aunque uno se sorprende diciéndole gracias al ChatGPT cuando te da una información. No sé si te ha pasado. Esto se llama efecto ELISA. Esa sensación de que estamos hablando con una persona cuando en realidad estamos hablando con un algoritmo, y decir nada más es peligroso porque es enorme, pero no es otra cosa que un algoritmo. El poder que tiene el algoritmo de inteligencia artificial para imitar razonamientos y comportamientos es asombroso e inquietante. Y en estos últimos 2 años se ha entrometido en todo lo que hacemos. Están en muchas de las decisiones que tomamos y en muchas de las tareas que realizamos, incluso sin darnos cuenta. Las inteligencias se han convertido en el signo de nuestro tiempo y parece que este es el camino que tomaremos como sociedad. Debemos recordar que las tecnologías que creamos y utilizamos también nos crean y transforman a nosotros. Las tecnologías no son inocentes y no son inocuas. El ingreso que hicimos al mundo digital fue relativamente rápido, pero nos ha llevado a moldear un estilo de vida en el que vivimos dependientes de ellas, entregando parcelas de libertad a cambio de comodidad. Hemos realizado un trueque oscuro e invisible. Cambiamos nuestra intimidad y nuestra información por entretenimiento. Cada vez que aceptamos los términos y condiciones, le estamos entregando toda nuestra información a empresas. Si no aceptamos los términos y condiciones, ¿qué sucede? No tenemos lo que estamos buscando. Bueno, por otro lado, esto, ¿sí? Hay un filósofo que se llama Éric Sadin, un francés, que nos invita a revisar varios planos de nuestra existencia con respecto a las inteligencias artificiales. Para empezar, el plano epistemológico. ¿Quién produce el conocimiento? ¿Qué es la verdad? Porque el conocimiento que usamos, ¿lo generamos nosotros? ¿Lo genera una inteligencia artificial? ¿Cómo lo genera? ¿Con qué interés? ¿Desde qué perspectiva? Una anécdota. Le pedí al ChatGPT que me hiciera una lista de los 10 teólogos americanos más importantes del siglo XX. Y me hizo la lista de los 10 teólogos norteamericanos más importantes del siglo XX. Entendió la palabra americano en el sentido que usan en Estados Unidos. Hay un sesgo, hay un interés, hay un centro, no es inocuo, que es la verdad. En el plano ontológico, ¿sí? ¿Qué es la realidad? Hace bastante poco tiempo que aprendimos que lo virtual también es real. ¿Sí? Que no sea físico no quiere decir que no sea real. Si no, pregúntenle a las víctimas de acoso por internet, de grooming, ciberbullying, si no es real. Es real. Que es digital es otra cuestión. Pero tenemos que preguntarnos en calidad de qué estamos usando las herramientas que las usamos. Y en el plano ético-político hay que ver la cuestión de la neutralidad de la técnica en general,
porque pensamos que las tecnologías son neutrales, porque la frase tecnología, bueno, depende para qué se use. Las ametralladoras no dependen para qué se usen, son malas de por sí. Las bombas son malas de por sí. No toda tecnología es buena o mala según cómo se use. Y por otro lado está el tema político de la preservación de los datos como un valor supremo. Nuestra intimidad era muy importante hasta hace 10, 15 años. Hoy le entregamos todo a estas tecnologías. La seducción de las inteligencias artificiales es poderosa porque en lugar de imponerse frontalmente a nosotros, asumen apariencias amigables que las vuelven cercanas y confiables, integrándose con mayor discreción posible a nuestra realidad cotidiana. Las verdades y conocimientos que producen las inteligencias artificiales guían las conductas de muchos y sus decisiones a partir de análisis de situaciones y de su interpretación de la realidad. El primer uso que está teniendo el ChatGPT en este momento en Estados Unidos es el uso terapéutico. Le están preguntando a ChatGPT sobre cuestiones terapéuticas a uno que no es terapeuta. Y ojo, el ChatGPT dice, ¿por qué no consultas a un profesional? Bien, pero de todas maneras sigue siendo el uso masivo más grande que tiene el ChatGPT. Imagínate que la información que da, hay que ver cómo, de dónde viene y a dónde va. Como consecuencia, perdemos nuestra capacidad de juicio y de elaboración de interpretaciones. Igual que como quien usa una calculadora y no sabe cómo son las funciones matemáticas. Estamos perdiendo muchas de estas funciones que siempre fueron nuestras. De ahí la pregunta que nos hacíamos con respecto a que un estudiante haga una síntesis con una inteligencia artificial y no la haga por sí misma. Bien, los agentes inteligentes que hemos inventado no corresponden a entidades completamente libres de manejar su propia vida. En realidad tienen un freno, porque por ahora están pensadas para nuestro servicio, para solucionar problemas. Son autónomos, pero todavía no tanto. Y para ir cerrando, son inteligentes. ¿Qué alcance tienen? No son entidades libres, sino que están pensadas para estar a nuestro servicio, por lo pronto. Lo que tendríamos que quizá preguntarnos es como hemos visto alguna vez en la película Wall-E, ¿sí? ¿La recuerdan? Esta escena es muy particular porque se ve en un momento la serie de capitanes que ha tenido la nave que contiene a los restos de la humanidad, y hay toda una serie de capitanes y de historias, y en todas las fotos por detrás está el mismo ser que es una inteligencia artificial, que es el verdadero comandante de la nave. Tendríamos que pensar si esas máquinas que estamos creando ahora no estarán ocupando un lugar que deberíamos ocupar nosotros. Si delegar tantas funciones a las máquinas nos hará renunciar al mandato divino de enseñorear la tierra y de ser mayordomos de nuestro mundo, transfiriendo esa responsabilidad a sistemas artificiales. Quizá la verdadera rebelión no sea la de las máquinas contra los creadores, sino la del ser humano en su intento de alcanzar lo divino. Olvida que él mismo fue creado a imagen de Dios. El desafío actual no es técnico, es espiritual y ontológico. Las inteligencias artificiales nos obligan a repensar qué significa ser humano y cuál es la fuente última de la vida. La Biblia nos recuerda que la creación no surge de la técnica, sino del amor, y que el conocimiento no se orienta al dominio, sino a la comunión. La misión cristiana, por tanto, no es oponerse a la técnica, sino reorientar su sentido. Podemos
haber aprendido a crear inteligencia, pero todavía no hemos aprendido a crear sabiduría. Ningún algoritmo puede replicar el aliento del Espíritu y ninguna máquina puede reflejar la imagen de Dios. La tarea de la Iglesia en esta era de inteligencias artificiales es mantener encendida la llama del Espíritu, recordando que Dios no nos hizo programadores de la vida, sino testigos de ella. Y frente a la rebelión de las máquinas, la respuesta no es el temor, sino el testimonio. Mostrar que la verdadera inteligencia es la del amor que crea, redime y da sentido a toda la existencia. El contexto de misión de la Iglesia nos muestra un mundo quebrado, con grietas socioeconómicas inmensas y en vías de ampliarse. Guerras, migraciones forzadas, trabajo esclavo, mucha gente sola y rota. Conocer la verdad nos hará libres, decía nuestro Señor. Hoy conocer la verdad implica abrir los ojos y levantar la vista de nuestros teléfonos que nos envuelven en una burbuja digital complaciente para ver a los necesitados, que siguen siendo los hombres y mujeres que nos rodean, nuestro prójimo. Dar a conocer la verdad implica mostrar un camino de libertad en el Señor a estructuras, sin duda satánicas, que intentarán hacer de las personas mercancía, pero que no podemos olvidar tienen la dignidad de ser criaturas a imagen y semejanza de Dios. Muchas gracias.